Bienvenidos, esta vez quisiera que dediquen unos minutos de su precioso tiempo a aprender algo muy importante en el inglés, la conjugación de verbos en el pasado. Esta parte es algo fastidiosa, pero yo siempre he creído que uno puede dominar cualquier cosa si se va con calma, poquito a poco, y van a ver que de este modo pueden llegar muy lejos, y por eso esta va a ser la primera parte. Veamos primero un análisis general de cómo los verbos en inglés se portan en el pasado. En inglés los verbos están divididos en dos grupos en lo que se refiere al pasado. Este primer grupo se puede decir es obediente, pues acata ciertas reglas. Aquí tenemos algunos de ellos. Querer, want, mirar, look, jugar, play, trabajar, work, y usar, use. Cuando queremos ponerlos en el pasado, todo lo que tenemos que hacer es añadir al final la terminación ed. Cuando el verbo termina en e, solo se añade una d, como por ejemplo el último verbo que ven aquí, en donde solo se añadió una d. A estos verbos que les gusta seguir las reglas, se les llama verbos regulares. En cambio, hay un segundo grupo que no obedece ninguna regla y forma su pasado como le da la gana. Aquí tienen algunos de esos verbos rebeldes: ver, see, escribir, write, hablar, speak, poder, can, tener, have. A ellos le importa un pepino la regla de añadir ed. Ellos tienen sus propias formas exclusivas en el pasado. Saw, wrote, spoke, could, had. A este grupo de verbos rebeldes se les llama verbos irregulares. El verbo to be también es irregular y es más rebelde que los otros, pues tiene dos formas de expresarse de acuerdo al pronombre que se use. Pero por ahora olvidemos a estos verbos irregulares. Vamos a enfocarnos en el primer grupo de los verbos regulares, los que añaden ed. Si ustedes han visto los anteriores videos sobre la conjugación de los verbos en el presente, y tomemos como ejemplo el verbo want, querer, recordarán que para oraciones afirmativas se usa el verbo en su forma original, you want, pero para preguntas y negaciones se necesita de do para formarlas. Do you want? You don't want. En el pasado el asunto es algo parecido, solo que para las oraciones afirmativas se añade ed al verbo, y para preguntas y negaciones, en vez de do, se usa did. Dejemos también a un lado la formación de preguntas y negaciones por esta vez. Vamos a aprender solamente a formar oraciones afirmativas. Recuerden nuevamente, para formar oraciones afirmativas con los verbos regulares, solo tenemos que añadir ed o d si el verbo ya termina en e. Hay que tener presente algo más. Cuando se conjuga en el pasado a un verbo, este añade la terminación, y esta forma funciona para cualquier pronombre personal. Aquí olvídense de que he, she, it tienen una forma especial como en el presente. I wanted, you wanted, he wanted, she wanted, it wanted, we wanted, they wanted. En el pasado todos reciben el mismo trato. Todos reciben el verbo con la misma terminación. Pero ustedes pueden cantar victoria y decir, o sea que solo tengo que añadir ed o d y listo. Entonces estos verbos se pronunciarían wanted, look it, play it, work it, use it. No, lo siento. Si lo pronuncian así, lo están haciendo terriblemente. Van a ver que los verbos regulares tienen diferentes pronunciaciones de acuerdo a con qué letra terminan. Esta parte es como una cachetada para muchos estudiantes, pues comienzan a quejarse de qué injusta es la vida y por qué tienen que aprender tantas maneras de pronunciar y qué sé yo. Así son las cosas, y no nos queda más que aprenderlas.
Pero para eso están este tipo de videos, para llevarlos de la mano poco a poco y puedan ver la luz al final del camino. Pues empecemos. Cuando el verbo regular termina en sonido T, la terminación ed va a sonar ed, ed. Querer, want. Esperar, wait. Aceptar, accept, accept. Poniéndolos en el pasado: wanted, waited, accepted. En la conversación, wanted también puede oírse sin la T: wanted, wanted. Waited puede oírse waited, waited. Pues cuando una T está entre sonidos de vocales, esta se suaviza, por decirlo así, y suena como nuestra R: waited. Si el verbo termina en sonido D, ed va a sonar ed, al igual que los verbos que terminan en sonido T, como necesitar, need, terminar, end, decidir, decide, decide. Noten algo, el verbo decide termina en E en la escritura, pero en cuestión de sonido termina en D, pues la E final es muda. Decide. Lo importante es que termine en sonido D. En el pasado, needed, needed. La primera D suena como nuestra R, pues está en medio de dos vocales. Ended, ended. Decided, decided. Hasta ahora hemos visto que para los verbos regulares que terminan en T y D, la terminación ed se pronuncia ed. Con estos verbos no hay mucho problema. Ahora, si el verbo termina en sonido K, como por ejemplo preguntar, ask, ask, mirar, look, look, caminar, walk, walk. Recuerden, la L no se pronuncia en esta palabra, walk. Ahora, si añadimos la terminación ed, miren lo que sucede. Esta terminación va a sonar como T. Asked, asked, looked, looked, walked, walked. Imaginen diciendo K y T sin vocales. Kt, kt, asked. Así que ni se les ocurra decir asked, looked, walked. Siempre debe ser asked, looked, walked. Lo mismo va a pasar con verbos que terminan en sonido P, como detener, stop, stop, esperar, cuando hablamos de tener esperanzas, hope, hope, dejar caer, drop, drop. En el pasado, la ed va a sonar T. Stopped, stopped, hoped, hoped, dropped, dropped. Pronuncian la P y T sin vocales. Pt, pt, stopped. Nada de stop it, hope it, drop it. Tiene que ser stopped, hoped, dropped. Si el verbo termina en sonido che, ocurre lo mismo. Observar, watch, watch. En el pasado, watched, watched. Imaginen diciendo che y te sin vocales. Cht, cht, watched. Lo mismo sucede con verbos que terminan en sh. Lavar, wash. Desear, wish, wish. En el pasado, washed, washed, wished, wished. Y otra vez, lo mismo pasa con verbos que terminan en sonido S. Noten que estos verbos terminan en sonido S, no en escritura, sino en pronunciación. Besar, kiss, kiss. Enfrentar, face, face. Arreglar, fix, fix.
En el pasado, kissed, kissed, faced, faced, fixed, fixed. Nunca digan kissed, faced, fixed. Solo kissed, faced, fixed. Y finalmente, verbos que terminan en sonido F también pronuncian el ed como T. Reír, laugh, laugh. Toser, cough, cough. En el pasado, laughed, laughed, coughed, coughed. En resumen, para verbos que terminan en sonido K, P, Ch, SH, S y F, la terminación ed se pronuncia como T. ¿Y qué de los verbos regulares que terminan en sonidos diferentes de los que hasta ahora hemos visto? Por ejemplo, aquí ven verbos que terminan en sonido L, como llenar, fell, fell, en N, girar, turn, turn, en Z, usar, use, use, en V, vivir, live, live, en B grande, sollozar, sob, sob, en Y, jugar, play, play. Este tipo de verbos tiene una manera diferente de pronunciar la ed. Solo la pronuncian como una D. Filled, filled, turned, turned, used, used, lived, lived, sobbed, sobbed, played, played. Bueno, es bastante información, ¿no? Ahora hagamos el intento de poner en práctica todo lo aprendido. Yo vivo, I live. Esta es una oración afirmativa. ¿Cómo la dirían en el pasado? La palabra termina en sonido de V. La ed se pronuncia como D. I lived, I lived. Yo viví en Nueva York. I lived in New York. I lived in New York. ¿Y cómo sería? Él vivió en Nueva York. He lived in New York. Solo es cuestión de cambiar el pronombre nada más. ¿Cómo es el pasado de I need? El verbo termina en sonido D, por lo tanto, ed va a sonar ed. I need it. I need it. Yo necesitaba eso. I needed that. I needed that. ¿Y cómo sería? Ellos necesitaban eso. They needed that. They needed that. ¿Cómo es el pasado de yo observo? I watch. El verbo termina en sonido che, así que ed suena como t. I watched. I watched. Yo vi una película. I watched a movie. I watched a movie. Notaron que la T se oye más clara al juntarse con la A. I watched a movie. Cuando uno ve una película en casa se suele usar el verbo watch. ¿Cómo es el pasado de I kiss? El verbo termina en S, entonces ed suena como T. I kissed. I kissed. Yo besé a una chica. I kissed a girl. I kissed a girl. Pongan en pasado esto. I accept. Termina en T, la ed suena ed. I accepted. I accepted. Yo acepté tu pedido. I accepted your request. I accepted your request. Pongan en el pasado I play. Termina en Y. Ed suena D. I played. I played. Yo jugué un juego. I played a game. I played a game. La D suena como R, pues está entre vocales. Este es el pasado de start. ¿Cómo se pronuncia? Termina en sonido T. Ed se pronuncia id. Started. Started.
En conversación puede sonar como started, started. Empecé una nueva vida. I started a new life. I started a new life. ¿Cómo se pronuncia el pasado de like? Termina en sonido K. ED suena T. Liked, liked. Me gustó. I liked it. I liked it. ¿Cómo se pronuncia el pasado de hablar? Recuerden que la L en esta palabra no se pronuncia. Termina en sonido K. ED suena T. Talked, talked. Hablé en el teléfono. I talked on the phone. I talked on the phone. Si lo desean, puedo hacer un video más de ejercicios para que se acostumbren a estas pronunciaciones. Como les dije, todo es cuestión de practicar, familiarizarse con las terminaciones y verán que pueden dominar estas pronunciaciones. Como siempre, les agradezco por su tiempo y ya vuelvo con más videos.